Prepárense para un viaje directo a la mística isla de Madagascar, donde vive un primate que parece sacado de un cuento, con ojos curiosos, una cola que ondea como una bandera mágica y una sociedad donde las reinas mandan. Es el lémur de cola anillada. Es mucho más que un animal adorable, y hoy te revelaremos 10 datos sorprendentes que los convierten en uno de los animales más fascinantes del planeta. Para empezar, olviden todo lo que creen saber sobre los líderes de la selva, porque en el mundo de estos lémures, las hembras son las que mandan. Ellas tienen prioridad absoluta sobre la comida y eligen a sus compañeros. Un solo manotazo de una hembra basta para poner en su lugar al macho más grande. Este sistema social matriarcal es poco común entre los primates y asegura la supervivencia de las crías del grupo, creando una armonía donde las madres protegen el futuro con mano firme y sabiduría ancestral. A diferencia de la gran mayoría de sus parientes, que se ocultan en la oscuridad, los lémures de cola anillada son estrictamente diurnos. Esta adaptación es inusual en el mundo de los lémures y ha moldeado su evolución, permitiéndoles desarrollar una estructura social extremadamente compleja y visible. Al estar activos bajo el sol, dependen de señales visuales claras, como sus colas anilladas, facilitando la comunicación grupal y la vigilancia constante contra depredadores. Y cuando hablamos de aprovechar el sol, ellos lo llevan a otro nivel. Al amanecer, adoptan una postura que parece sacada de una clase de yoga. Se sientan erguidos, con los brazos extendidos y el vientre blanco expuesto al sol. Utilizan este comportamiento para termorregular su cuerpo tras las frías noches. Es una imagen icónica que demuestra cómo estos primates dependen de la energía solar para activar su metabolismo antes de salir en busca de alimento, como si celebraran cada nuevo día con gratitud. Ahora observa su cola. No es solo un rasgo bonito, es una herramienta vital. Aunque no es prensil, su famosa cola de anillos blancos y negros mide más de 60 centímetros y la mantienen erguida mientras caminan por el suelo. Suele tener un patrón casi constante de 13 anillos blancos y 12 o 13 anillos negros. Funciona como una bandera visual para que los miembros del grupo no se pierdan entre la densa vegetación. Es un mecanismo que mantiene a la tropa siempre unida, como un faro en medio del bosque. A diferencia de sus parientes que viven casi exclusivamente en los árboles, el lémur de cola anillada pasa una gran parte de su tiempo en el suelo. Esta adaptación les permite habitar bosques secos y matorrales espinosos, donde otros lémures no sobrevivirían. Son caminantes ágiles que se desplazan con elegancia sobre sus 4 patas, explorando diversos microclimas en busca de recursos con una gracia que parece sacada de un ballet natural. Su dieta también refleja esa capacidad de adaptación. Son omnívoros oportunistas con una dieta muy variada. Aunque prefieren los frutos del árbol de tamarindo, pueden comer hojas, flores, corteza e incluso pequeños vertebrados si la comida escasea. En las zonas más áridas de Madagascar, obtienen agua de los cactus. Esta flexibilidad alimentaria es lo que les ha permitido colonizar los entornos más hostiles de la isla, convirtiéndolos en verdaderos supervivientes. Pero no todo es supervivencia individual, también dominan el trabajo en equipo. En regiones donde el frío puede ser extremo, estos lémures practican el llamado abrazo grupal. Forman bolas de lémures, durmiendo abrazados para conservar el calor corporal, y así resisten temperaturas bajo cero. Son los únicos lémures capaces de tolerar variaciones térmicas tan drásticas en comparación con otras especies de primates más tropicales. Es una imagen poderosa, la unión como herramienta de supervivencia. Al alcanzar la madurez sexual, los machos emprenden un viaje obligatorio, abandonando su grupo natal para integrarse en nuevas tropas cada 3 o 5 años, mientras las hembras permanecen estables en sus comunidades. Esta dispersión masculina es un mecanismo que previene la endogamia. Este intercambio constante asegura la diversidad genética para que las poblaciones resistan enfermedades y cambios ambientales. La crianza, por su parte, es un esfuerzo colectivo. Cuando nace una cría, no solo la madre se encarga de ella.
Otras hembras del grupo, incluso aquellas que no son parientes directas, participan en el cuidado y transporte del pequeño. Este comportamiento, conocido como allogrooming, aumenta las posibilidades de supervivencia del lémur bebé, permitiendo que la madre descanse y se alimente durante la lactancia. Es una crianza comunitaria solidaria que emociona por su generosidad. Y si todo esto no fuera suficiente, su propia identidad está envuelta en misterio. Su nombre científico, Lemur cata, evoca una naturaleza mística. Lemur deriva del latín para espíritus de los muertos y cata por su parecido físico con los felinos. Los exploradores los llamaron gatos fantasmas por sus aullidos espeluznantes que resonaban en la selva, sugiriendo la presencia de entidades sobrenaturales invisibles. Y así, entre banderas vivientes, abrazos contra el frío, posturas de yoga y reinas que gobiernan con sabiduría, el lémur de cola anillada nos enseña que la naturaleza está llena de maravillas que merecen ser protegidas. ¿Cuál dato te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y comparte este video para que más personas descubran su historia.